Genial. Acá está, hola, me pone, yo ya lo estoy conectando. Me pusiste ahora, sí, jodeme que se dio este milagro. Sí, se dio. ¿Sí? ¿Está todo bien? Vos tenés ahí vos tenés una maga y yo tengo otra maga acá. Dos magas tengo en Sí, realidad. porque vos Una sabés a que... la distancia que mi hija y otra Andrea que está acá asistiéndome y atendiéndome con todo, Robert. Esperá que me acomodo porque si no quedo afuera. Ahora, vos sabés que nosotros dos solos no hubiéramos podido hacer esto, ¿no, Fer? O No, sea, te queda claro que si pero hubiera sido, che, loco, hacemos un vivo, moría ahí. O mirá, sea, nosotros dos solos a lo sumo lo que podemos hablar por teléfono, punto. claro, y también con ciertas limitaciones. Pero bueno, yo, digamos, le cuento a la gente lo que más, ya con Fernando, hasta hoy hubo pruebas clandestinas de otra gente en nuestro Sí, nombre para ver que todo funcione. Porque, viste, vos, digamos, sos el genio de la radio, está todo bien, o yo hago en el teatro, pero llega acá a este espacio y decís, che, pero ¿dónde toco? Pero qué bebé. claro. Yo ayer le dije a Bueno, Mariana, prueben entre ustedes también. claro, nosotros, yo al menos, Roberto, soy de la generación del stop and play, nada más. Y todo lo demás, Claro. claro. Que te Todo, digo que la gente lo ve como fácil, pero grabar, que era play ¿sabés and lo, rec, había que sabés lo- tener una coordinación para que los dos botones queden. Así Es parece una verdad. estupidez. Pero para nosotros es difícil. ¿Sabés lo que es fácil, Roberto? Es que las mujeres. Si me tirás el chivo ahora me desmayo. No, no, no. Era solamente una pequeña aproximación, nada más. Claro, no, por ahí para los que no son oyentes. Voy a sacar los comentarios solo para que no tapen la cara de Fernando. Tenemos un chivo que llega a saber lo que es fácil, es amueblar tu casa en la costa. Y te digo que cada vez, Fernando, te lo dije ya, cada vez que alguien me dice, che, pero es difícil, yo me sale solo decir, mira, lo que es fácil es amueblar tu casa en la costa. Ya quedó. Sí. Y Lo que pasa es que, viste, qué sé yo, después de reiterarlo tanto, a uno también le queda incorporado, inclusive en la vida de todos los días, cuando a veces aparece alguna llave de las que usamos en el programa, a mí también me surge, digamos, hacerlo, ¿no? Así que ahora bueno, te hago una pregunta, por ejemplo, sí. y ya entramos, ¿no? Porque a mí me pasa que, bueno, como esto, canto jingles que escuchamos seguido en la radio. Pero un segundito eh, que voy a iluminar un poquitito más el ambiente, porque ¿está bien? Bueno, acá para mí, me dice ¿para mi, qué, mi- para qué tiras ideas propias, Fernando? de verdad, bueno, ¿Por de verdad. qué querés crear algo? No te No, no, digo que está no bien, sé. apaga, 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 Apagá apaga, mejor sin la luz, sí, sí, ahí apaga. está. Ha salido un Ahí. dineral este aro de LEDs, ha salido un dineral este aro de LED. Sí, me lo mostraste. Grande lo compraron ustedes. Sí, 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 por la sí. dimensión de la cabeza, comprenderás. Sí, no, claro, pero ya vos tenés el blanco este que ya te quedó. Pues Sí. voy a arrancar después. Te iba a preguntar algo, pero ¿desde cuándo sos canoso? ¿Desde qué época de tu vida? Y yo empecé a tener canas, mirá, el otro día pensaba en que mi hijo, Fernando, que ahora tiene 34 años, ya tiene canas. Y yo a esa edad tenía años, 36 años tiene en realidad, mi hijo es del 80. 35. Y 84, Ay, claro, estoy haciendo ay, la ay, cuenta. ay, Sí, ahí, sí, a tu productora estrella, te está de por sí, cucaracha, sí, exactamente. No, no, tengo una pequeña confusión ahí, pero te pido disculpas. Sé que es No, mi no, está bien. hijo y sé que tiene canas. Sí, Quédate estaría tranquilo. bueno. Bueno, tenés dos datos importantes. Sí, tengo Ahora te los datos un faltaría el año poquito de nacimiento, agarrados el con cumpleaños. alfileres, pero Sí, agarrados con alfileres los datos, pero los tengo, ¿eh? Los tengo. lo Bueno, tenés, lo tenés. y la última vez que estuve con él vive en Estados Unidos, la última vez que estuve con él, yo recuerdo que le vi y digo, Nani, tenés canas, a esa edad más o menos, 30 y pico de años, yo ya empecé a tener. Tenía en ese momento el pelo negro, muy negro, y Claro. entonces se me notaba mucho las canas. Y fue un cambio, digamos, progresivo, ¿no? No, nunca me toqué la cabeza, ¿no? No, no, no. Pero a los No. 40 Pero años, por fíjate vos decirte. que en el 83, que es cuando hacemos mesa de noticias, ahí el Tano Reni me bautiza como Capucheta Bianca, ¿no? Así que ya ahí Exactamente.
debería tener ya tengo el pelo bastante blanco en esa época, ¿no? Sí, me contaba el Tano, porque hablamos con él antes de contándole, que bueno, que hoy ya quedó, que él te dice el TV y te dice Capocheta Sí, Bianca y quedó instalado sí. el apodo. Pero vos a los 40 años, digamos, ya eras un tipo con el pelo como hoy, completamente canoso, por buscar una época, digamos. Sí, no recuerdo si lo tengo tan blanco como lo tengo ahora. No te olvides que también en un momento yo al pelo me lo corté, lo tenía bastante cortito. Ahora Corto, claro. tengo, Sí. tengo largo cuarentena, pero lo tenía muy cortito al pelo, entonces la cana se disimulaba un poquito más, ¿no? Tenía, Claro. claro. Ahora, ahora sí vuelvo a donde me gusta arrancar esta historia, que siempre te la escucho y me interesa para arrancar. Siempre que te regalan algo para el Día del Periodista, decís, yo no soy periodista, soy locutor. Y yo creo que en el común de la gente, dice el periodista Fernando Bravo, ¿cuál? El periodista que... y vos siempre te encargas de diferenciarlo. ¿De dónde viene el locutor que no es periodista, digamos? Lo que pasa, Roberto, que yo primero que dignifico la profesión del locutor, un tanto desregulada en los tiempos que corren y que algún dolor de cabeza me ha traído, porque la gente cree que yo me peleo con gente que hace publicidad y no está autorizada, pero yo simplemente digo que le están sacando el lugar a un tipo que ha hecho muchos sacrificios, seguramente por recibirse de locutor, como los hice yo, y que de pronto salís al mercado y competís contra gente conocida, famosa, que hace tu tarea, y eso es lo que a mí realmente me hace generar, digamos, un reclamo para que dignifiquen la profesión del locutor, para que se tenga en cuenta y para que las radios no sean tan permisivas, ¿no? ¿Hay Ese una es ley? ¿Existe una ley? Ponele, ¿existe una hay, reglamentación? hay una reglamentación que no se cumple, porque esto no... Pero en los tiempos que yo empecé, no te olvides que yo me recibí en el año 68 de locutor, final del 68, empecé a trabajar en el 69, así que tengo 52 años de locutor. En aquellos años era impensado que vos te presentaras a una radio y que hicieras publicidad, que de pronto nadie te dijera, ¿el carnet dónde está? ¿Qué número es el carnet? Preséntelo. Era impensado, es decir, que nosotros es lo mismo que salir a manejar sin carnet, ¿correcto? Hoy O nadie. sea, que las grandes estrellas de esa época nadie ni siquiera les proponía este tipo de cosas, que se sabía que era para el locutor, digamos. Por supuesto, y además todos aquellos locutores que no habían pasado por las escuelas de locutores porque habían sido locutores antes, obviamente estaban absolutamente autorizados de hecho, porque si no, Claro. tenían que haber barrido una cantidad de gente importante. Entonces, que los primeros nombres no habían pasado por el ISER como pasé yo ni por otra escuela, habían sido locutores que por el solo hecho de trabajar en los medios, en la radio, en la Sí. televisión y qué sé yo, bueno, nada, eran locutores. Entonces, qué sé yo, era impensado en aquellos años, pero con el correr del tiempo la situación se fue desregularizando y obviamente ya la profesión está un poco más. Pero yo, en lo personal, sin olvidarme que soy locutor, siempre me comencé a interesar en hacer una tarea un poco más allá del locutor que lee publicidad o que hace publicidad. Cosa que me encanta, hacer publicidad me encanta, es parte de mi trabajo y lo hago con un enorme placer, con un enorme gusto. Defiendo al anunciante porque el anunciante es el tipo que en definitiva nos da de comer, porque sostiene nuestro trabajo, hace una inversión publicitaria y nosotros debemos defender el aviso. Esto lo decía Antonio Carrizo. Antonio Carrizo, mira, te cuento una pequeña anécdota. Dale. En el año 74, año 74, sí, cuando fuimos a la Plaza de Mayo a animar un acto del 1 de Mayo, un acto que fuimos todos los locutores llevados en una combi, que fuimos a animar ese acto en Plaza de Mayo, fue el día que Perón echó a los montoneros de Plaza de Mayo, estábamos ahí abajo, y entonces me acuerdo que íbamos en la combi y nos cruzamos con una delegación o un grupo de gentes que vivaban a Chile. Y en aquellos años se decía, vamos Chile, carajo. ¿Mm? Y Antonio Carrizo dice, no, no, vamos la tanda, carajo. Y llegamos todos a Plaza de Mayo cantando, vamos la tanda, carajo. La verdad que la tenía clara. Es como que ya dijiste, Claro, vamos a la venta. claro, claro.
Y esos tipos, digamos, a nosotros nos enseñaron que la publicidad hay que respetarla y hay que tener cierta profesionalidad. Pero también nos enseñaron que podíamos avanzar un poquitito y podíamos abrir un poco más la carrera y tratar de investigar y hacer un trabajo, en tal caso, periodístico, sin ser periodista. Yo no soy periodista, mi primera vocación fue ser locutor, pero por eso mismo yo no me reivindico como periodista. No devuelvo los regalos, eso sí. Cuando me los mandan, los regalos no se devuelven. No se devuelven, no se devuelven. Es una cosa que se sabe de toda la vida. Es feo Exacto. que te traigan algo, lo devuelvas. Pero yo me hago la pregunta, vos ponele de pibe, escuchando radio en San Pedro, ¿el locutor era para vos tipo, me gustaría hacer eso? Tipo, Sí. sonaba la voz del locutor y vos decías, Sí, yo sí. quiero hacer eso? Sí, totalmente. Mira, yo durante toda mi etapa escolar, del escolar, digamos, de primaria, me desperté con una radio de fondo, que es una radio que tengo por ahí en una foto, inclusive porque conservo el armazón de la radio, ¿no? Y me desperté con una radio de Radio Belgrano, en la cual el locutor era un locutor famoso de aquellos años, Arnoldo Llamó, que decía Café La Morenita. Y yo toda esa cadencia, ese aviso, a mí me acompañó toda la infancia escolar, porque mi viejo escuchaba ese programa, ¿no? El diario de digamos, Radio Belgrano. y quizá era ahí donde, por ejemplo, vos tenés más cercanía. Bueno, yo estuve chusmeando de tu libro en alguna oportunidad y ahora de vuelta. Por esa cercanía, digamos, por eso, porque no había tele y porque no sé qué, la radio era lo que te movía Totalmente. más. Yo no tuve tele de pibe porque en mi casa no había televisión. La primera televisión que llegó a mi casa, yo se la compré a mis viejos para que me vieran debutar en La Campana de Cristal. En el año Ah, 69, cuando yo debuto ahí en La Campana de Cristal, que me lleva mi amigo Julio Lagos a hacer una prueba de Canal 13 y me toma, Nelly Raymond me toma. Y bueno, ahí le compré una televisión a mi viejo. En mi casa no había televisión. Y también en aquellos años, en San Pedro, la televisión no era tan difundida, ¿no? Después sí instalaron una antena colectiva y ya se veía un poco mejor, pero si no, a veces no se veía la televisión. La época de las antenas flacas, ¿te acordás? claro, Altas. sí, por supuesto. Pero entonces, tu viejo de alguna manera, por supuesto que ya habían visto alguna televisión en algún lado, pero se encuentran con su primer aparato de televisión ligado a tu debut de tele, como muy Totalmente, fuerte. Porque, no totalmente, sé, totalmente. trato de pensar hoy como padre, ¿no? Pensando de esa manera, Sí. que uno de mis hijos fuese a debutar en la tele y me traen una tele para que lo vea. Me imagino la emoción que tiene que ser el descubrimiento ese y tu hijo ahí adentro, ¿no? No Sí, sé vos si... sabés que yo el año que debuté en la televisión, ese 6 de marzo del 69, yo vivía en una pensión de estudiantes, en la calle Mansilla y Pueyrredón, porque yo me vine a vivir aquí a Buenos Aires a una pensión de estudiantes, con algunos chicos estudiantes que había, tenía conexiones, y me vine a vivir ahí. Y esa noche que yo debuté en la televisión, mis compañeros de la pensión, que yo conocía a algunos, a otros no, porque medio como que había llegado, yo llegué en enero y en marzo estaba debutando en la tele, alquilaron un televisor. En aquellos años se alquilaban los televisores, Ah, no a te puedo veces. creer. Sí, sí, se alquilaban para que de pronto pues, venía un partido. Y bueno, vos ibas a un lugar y alquilabas el televisor, te lo traían o lo ibas a buscar y al otro día lo devolvías. Y en una Ah, pensión de impresionante. estudiantes no había televisión. Ahí en Mansilla 2531 no había televisión. Y entonces los muchachos alquilaron un televisor, así que bueno, cuando yo llegué me acuerdo esa noche con la euforia, la alegría y con la descarga de los nervios de haber debutado en la tele, en La Campana. Claro. Bueno, me estaban esperando con una copa de champán. Bueno, fue un recuerdo imborrable para mí, Roberto. Ahora tengo una pregunta. En ese momento de la campana de cristal, porque a veces me lo pregunto yo a mí, incluso cuando empecé a laburar con vos en el programa, y en Sí, algún momento me dije a mí mismo, che, boludo, estoy con Fernando Bravo en un programa de radio. ¿Qué pasó? Vos en ese momento, no sé si te pasó ahí en la campana de cristal o antes o después, ¿no te preguntabas? O sea, che, estoy acá, estoy saliendo en la sí, tele. sí, te lo preguntás, te lo preguntás. Es más, te digo, yo, para mí, mi gran ídolo fue Fontana. Yo un año antes iba a un bar, que era el Bar La Palma en San Pedro, que tenía televisor, y me iba todos los jueves a las 10 de la noche a ver en vivo La Campana de Cristal.
para verlo trabajar a Cacho, porque en mi casa no había televisión. Al año siguiente, cuando yo estoy en el Canal 13 esa noche para debutar, Fontana venía a despedirse del programa que había hecho hasta el año anterior. Y yo estaba ahí en el camarín y cuando llegó Fontana, a mí me temblaron las piernas, Roberto. Claro, Yo siempre lo emparento, digo, el pibe que debuta en una primera de un equipo y de pronto está ahí cambiándose y entra Ratino, entra el Beto Alonso, ¿no? claro. Una Decís, cosa, claro. ¿qué Así estoy que haciendo bueno, acá? claro, Ahora, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, nada, tenía un susto grande, pero también creo que tenía muchas ganas y tenía mucha responsabilidad personal de que no podía fallar, ¿no? Y de que tenía que ah, hacer las cosas lo suficientemente a conciencia para que, digamos, eso que iba a ser, no digo una prueba, porque desde el primer momento sabía que durante todo ese año iba a trabajar en la Campana de Cristal. La televisión tenía en aquellos años una estabilidad que hoy no tiene. Hoy por claro, hoy es lo que te iba a se decir. arranca con un programa y, ¿Cómo sabías? Te iba a decir, ¿cómo sabías? Si nadie claro, no, sabe. claro, no. Eh, No, en aquellos años sí, en aquellos años yo recuerdo que mi relación con el Canal 13 fue por todo el año 69. Empezando la campaña Grital, aseguraron que, bueno, que iba a llegar hasta fin de año el programa, ¿no? Así Y que, vos, digamos, tú viejo, ¿no? Porque, a ver, no quiero ser demasiado clásico, pero es que si yo siempre me río de que mi hijo, cuando me dijo voy a estudiar filosofía, dije de qué va a vivir. Lo primero que pensé, esa época, no sé, y vos le decís, yo quiero ser locutor. Tus viejos, o sea, no digo que todos esperan que sean médicos, pero ya que vas a estudiar, ya que vas a Buenos Aires, ¿no querés algo que te, que te sirva no, también? no te olvides, mira, yo empiezo de locutor en el año 67, ya con 23 años. En el periodo post-secundario, yo había intentado una carrera de ciencias económicas que no funcionó, y después trabajé en San Pedro en una casa de artículos del hogar, trabajaba en la parte administrativa, trabajé con mi viejo en una concesionaria Chevrolet que él trabajaba, vendía repuestos, y me di cuenta en un momento bueno, que yo para eso ya no tenía ganas y quería intentar una cosa personal. Así que bueno, me vine acá a averiguar el tema del locutor y del ISER y me inscribí y le dije a mi viejo, mirá, yo quiero ser locutor. Me dijo, bueno, intentalo, pero no cuentes conmigo. Así que yo tuve que empezar a hacer pequeños laburos para poder comprarme el abono para el tren, para venir de San Pedro a Buenos Aires. Y después, con los pequeños pesos que fui logrando en la etapa de escolar del ISER, que me enganché con un equipo de transmisiones de carreras de auto, con eso me vine a vivir a una pensión y yo te digo que he pasado días sin morfar, Roberto. Digamos, de la época de la pensión de estudiantes, de ahí a acá. Sí, me acuerdo de los primeros 2 meses. Después que debuté en la televisión, no, pero los primeros 2 meses fueron muy, muy ajustados, muy ajustados. Yo recuerdo que a veces dormía porque no tenía que comer. Sí, no, es fuerte, mirá, porque Sí, uno tiene toda la fantasía de, yo conozco más tu historia y por eso, y me gusta que la gente la sepa, pero mirá, digo, para vos, que hoy que estamos hablando y todo lo que ya vos significás, que puedas tener presente lo que fue esa época, digamos, sí, sí. de dónde Sí, pero bueno, saliste. pero fue una etapa, digamos, también me parece útil, porque cuando vos, digamos, te venís de un lugar, te dejás tu casa y venís a intentar lo tuyo, sabés que en el medio vas a tener sacrificios y tenés que tener la suficiente fortaleza como para no doblegarte y pensar que la situación va a ser cada día mejor. Yo ya venía con algunas conexiones, en fin, estaba más o menos armado como para intentarla. Si me salía bien o mal, no lo sabía. Si a la vuelta de 2 años me tenía que volver a San Pedro, yo no lo sabía. Pero las cosas se me fueron dando y tuve suerte, se me abrieron algunas puertas y creo que no desperdicié la oportunidad. Escuchá, acá Santi Russo me escribe, me dice, por favor que cuente cómo era esa movida de ir todos los días de San Pedro a Ícer. Todos los días. Que a veces yo voy un fin de semana a San Pedro, porque bueno, o porque hemos ido con vos, o a comer a algún lugar, o a la ensaimada, o a pasar un fin de semana en todos esos lugares, y es una movida, así bueno, dale, Sí, juntemos fuerza y vamos a San Pedro.
Pero yo te digo una cosa, Roberto, ahora vamos a San Pedro en 1 hora y cuarto en auto, ¿no? 1 hora 20 en auto. En aquellos años el tren tardaba 3 horas en venir a Buenos Aires, 3 horas y monedas, digamos, ¿no? Pero había 8 trenes que venían de San Pedro a Buenos Aires, 8 trenes, 8 trenes. Hoy en un país Increíble. que hubiese crecido como hubiésemos querido todo, hoy San Pedro sería una localidad suburbana. Irías en tren en 1 hora, como vamos en auto, en 1 hora y cuarto. Claro. Y ahora hay un solo tren por día que va y uno que vuelve. No sé si me explico. Claro, Así o que sea, fue si te perdiste el tren, sonaste, o sea, no tenés otro. sonaste. En aquellos años no, yo por ahí podía agarrar un tren, me he quedado dormido en un tren en Villa Ballester, me he quedado dormido y he pasado hasta José León Suárez, ¿no? De manera tal que, qué sé yo. Qué lindo levantarse en José León Claro, Suárez, te ¿no? quedás dormido y decís, José León Suárez, ¿viste? Que sé yo, uy, me pasé. Porque en aquellos años hacer el transbordo en Ballester a las 12 de la noche, yo agarraba el último tren para hacer el transbordo y subir al tren que me llevaba hasta San Pedro, un tren que llegaba a San Pedro a las 3 de la mañana y era enganchado después para volver a las 4. Muchas veces llegaba a San Pedro, me he quedado dormido adentro del tren y me ha venido el tipo que lo iba a enganchar. Pibe, bajate que ya llegaste hace 1 hora, tenemos que enganchar el tren que sale de vuelta para Buenos Aires. Ahora, pero describímelo en horario. ¿A qué hora salís de San Pedro? Yo salía de San Pedro a las 3 de la tarde y llegaba a Villa Ballester a las 6 de la tarde. Me tomaba un transbordo de un tren suburbano y llegaba a Retiro 6:30. Me iba a Lícer, ahí que estaba en la calle Paseo Colón, en el Otto Krause, y tenía clase a partir de las 7 de la tarde. Y a las 11:00 de la noche, 11:20, Víctor Lisanti, que era nuestro celador, querido amigo, que afortunadamente me llama de vez en cuando y tengo la oportunidad de recibir su saludo, y le mando un saludo grande y lo recuerdo mucho, me dejaba salir 10 minutos antes para que yo pudiera llegar a Retiro a las 11:30 y tomarme el último tren para el transbordo de Villa Ballester. Villa Ballester tomaba el tren a las 12 de la noche y llegaba a San Pedro a las 3 de la mañana. Y de ahí a veces iba en algún taxi que llevaba gente al tren y si no me iba caminando a mi casa. O sea, sí, o sea que era prácticamente 12 horas diarias la movida Sí, esta, digamos. exactamente. Y a veces los días martes, cuando teníamos práctica de locución, escúchame, Sí. íbamos a Radio Belgrano a dar la práctica de locución con los profesores, a la calle Uruguay 1235, que era la sede de Radio Belgrano, y yo pasaba, suponete, y decía, aceite bueno y barato en Forest 444. Está bien, vaya. Era lo único que venía a hacer, porque pasaba un aviso y era lo único que me tocaba. Y me volví a San Pedro con eso. Impresionante. O sea, venía desde San Pedro a Buenos Aires para decir Sí, aceite bueno y barato. sí. Bueno, Y listo. sí, porque éramos 30 y pico de tipos. Y entonces decía, bueno, a ver, fulano, fulano y fulano, hagan una tanda. Y hacíamos una tanda, pero una tanda era a veces un aviso, 2 avisos. Ya, está bien, bueno, otros. Y bueno, y me iba. O a veces leía un informativo, leía 4 noticias y me volvía. Pero no podía faltar porque me ponían falta. Claro, es impresionante. ¿Y en qué momento pasás a la pensión? ¿En el año que ya empezás a laburar acá? En ¿Cuándo el, en el 69. Bueno, todos esos 2 años yo lo hice viajando. Y cuando me vengo a vivir a Buenos Aires, me vengo a vivir a la pensión de Mansilla y Pueyrredón. Y ahí estuve viviendo en la pensión de Mansilla y Pueyrredón, estuve viviendo 5 meses, 4 meses, 5 meses. Y después de ahí ya empecé a tener continuidad en el laburo, yo había debutado en la tele y me fui a vivir con un amigo a un departamento en Las Heras, Uriburu. ¿Y tus viejos cuando decís me voy a vivir a Buenos Aires era común que que los pibes de San Pedro de todas maneras se iban? ¿Era algo Sí, que, o sí, sea, sí, yo prácticamente todos mis amigos de la adolescencia, todos habían partido antes inclusive para hacer alguna carrera universitaria, muchos a La Plata, otros a Rosario, otros a Buenos Aires. Así que eso es muy común en los pueblos, es muy común que los chicos se vayan a las universidades. Pero lo que pasa es que, claro, son carreras tradicionales. Yo fui con la idea de ser locutor, ¿viste? Y yo siempre digo que mi viejo me dejó ser, ¿no? Porque me podía haber dicho claro, tal cosa, ¿no? Pero realmente me apoyó en todo, me dejó ser y yo agradezco esa libertad que tuve para canalizar mi vocación y demás. Igualmente, Robert,
yo ahí ya cuando me vine tenía 24 años, tenía una cierta independencia, Sí, ¿no? sí, No sí, era una por supuesto. aventura de 17, 18 años, ¿no? Sí. Tu vieja profesora de piano, contaste muchas veces. Sí, mamá ¿Qué pasó? fue profesora de piano y yo no di en la tecla. No, pero nada, tipo, vos sos profesora de piano, está tu hijo, no tenés No, alguno, no lo intentó ni siquiera. no. A la vuelta de los años lo sentí como una, no te digo una asignatura pendiente, pero lo sentí como, pero podía haber estudiado piano, ¿no? Pero también es Sí, cierto que a veces con un familiar o con tu mamá enseñándote es más no son las difícil. cosas más fáciles, ¿no? Pero hay un bravo músico que yo he escuchado la historia, grupo de folclore. Sí. La pregunta es, ¿el bravo folclorista era un amante del folclore o el bravo folclorista era, bueno, de esta manera, siendo músico, tengo chance de ligar algo, en las peñas, no sé en qué movida habría eso, o te eras un fan del folclore, ponele? No, yo, a ver, yo era, no era un, me gustaba mucho, yo escuché más a los fronterizos y a los chalchaleros que a los Beatles, ¿me explico? Ah, Porque claro. la explosión de la guitarra en los años 60 nos tocó a todos muy, muy fuertemente. Y nosotros tenemos, qué sé yo, una formación folclórica de escuchar, a mí me encanta el folclore. Y en la etapa escolar hicimos un conjunto folclórico, y que nada, simplemente yo debuté en la televisión cantando folclore, vinimos a Me, cantar, me está eh, jodiendo. claro, vinimos a cantar folclore, ¿Del tema se puede saber? un bombo, ¡Ah, tengo un no! bombo en mi casa. ¿Vos tocás el bombo? Sí, no, yo tocaba Eso la es... guitarra y a veces el bombo. Después este bombo un día me lo compré, ¿te acuerdas cuando íbamos a la rural? Sí, sí. Bueno, había un santiagueño que hacía bombos y un día le dije, te voy a comprar un bombo. Y le compré un bombo y lo tengo acá. Y a veces pongo folclore y me pongo a tocar en mi casa el bombo y a acompañar las canciones. Sí, me imagino la alegría de los que viven con vos, ¿no? Sí, es No, se me la banca. una cosa tranquila. Porque sos el baterista del folclore, digamos, de alguna manera. Sos el que. Sí. Lo que pasa es que el bombo, si tenés un poquito de oído, te la podés rebuscar golpeando los palillos. Acompañando. Claro, la Eh, guitarra la toqué de adolescente, ahora ya me olvidé, ¿no? o sea, no es que agarrás una guitarra y te pones a tocar. No, el rasgueo por ahí a lo mejor me sale, pero no otra cosa, no otra cosa. Ahora, vos sos más de folclore que los Beatles, tus encuentros con tu amigo Beto Badía, ponele. Sí, querido. Eh, querido Beto, no sé, un tipo tan identificado con los Beatles, o sea, están en el auto, hay que poner música, o están en la casa, porque no me lo imagino al Beto Badía, por más que fue un tipo que después recorrió todo en la tele, diciéndote poneme algo de los Chalcha, Fer, como diciendo, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás No, de tocando? pronto hemos tenido gustos parecidos, qué sé yo, a mí también los Beatles no digo que no me han gustado. No, Lo que por pasa, supuesto. lo que pasa que, qué sé yo, la música que más me rozó de adolescente y te queda muy grabada es la música folclórica. Yo te pongo ahora un CD de los fronterizos o escucho a los fronterizos y me canto todas las canciones de memoria porque me han quedado en mi imaginario, ¿no? Digamos, el rasguño a las piedras que tengo Sí, yo, ponele, es exactamente, una exactamente. canción tuya. Y si vos por ahí estás solo en tu casa y te pones el CD de los Sí, fronterizos, ¿te lo sí, a mi mujer escuchás? también le gusta mucho el folclore, así que si hay una música que ponemos en casa es folclore, sí. O Ponemos sea otras que, músicas, pero el por folclore nos gusta supuesto, mucho. pero puede pasar que en un rato libre te pones y Sí, coinciden que les gusta escuchar eso. Y que, digamos, los fronterizos, los chalchaleros, es total. los grupos que, digamos, marcan más esta Y movida. hay otros grupos que después, a la vuelta de los años, también me fueron atrayendo, inclusive, qué sé yo, solistas, pero toda una historia del folclore con explosión en los años 60 y años posteriores la tengo muy, muy fresca, ¿no? Escucha, ¿tenés el pato ahí de casualidad? ¿Sabés ¿No qué? tenés el- Mirá, sabía que esa maldad iba a aparecer, porque al pato, Porque, está acá el pato. a ver, vamos a mostrarle a la gente tecnología. Le digo a los que están mirando este vivo, Steve Jobs y toda su movida de Apple, la gente que está inventando el dron. Ahí está.
¿Ahí se Te escucha? voy a decir una cosa. A ver. Vos que sos negociante y vos que sos Ah, comerciante, lo vas a sí, entender. ¿Sí? sí, sí, obvio, lo mío. ¿Cuánto hay para que yo muestre el pato? Bueno, no quiero. Me estás tocando una. Es como me digas en el programa, bueno, Robert, ¿qué tenés para hoy? Yo te diga, ¿cuál hay? Yo tengo una carta de amor armada. ¿Cuánto hay? Ahí, al aire. ¿Cuánto hay? La Bueno, carta está, te la muestro. te voy a mostrar el pato. Ahí ¿Y está. vas a contar la historia vos o la Sí, cuento por yo? supuesto. No, me gustaría que la cuentes vos, pero quiero que la gente vea el pato, porque te quiero decir algo y te lo digo sinceramente. Hay cosas que vos, alguien te mostró una vez y después volviste a ver en otros lugares. Hay un aparatito que te mostraron para el que barre el mantel a mano, esa aspiradora de mano que es ridícula, pero vos después la ves en otras casas. Esto yo no lo vi nunca más en mi vida, ni antes ni después. Es más, creo que lo hicieron para vos. Bueno, Entonces, voy a tratar de ponérmelo sin asistencia externa, a ¿correcto? ver, sí, sí, Solamente te me lo voy a esperamos. apoyar. Le pido a la gente que prepare los celulares, como dice cuando va a patear el penal Messi. Esta historia es Vamos. así. A ver, Yo a veces, en circunstancias muy particulares, por ahí tengo una pequeña modorra que me hace quedar dormido. ¿Sí? te quiero decir algo. Vos tenés la gran virtud de explicar las cosas como con. O sea, porque yo hubiera dicho, yo me quedo apolillado siempre, es un quilombo. Entonces, en circunstancias particulares, Sí, tengo esta. a veces me quedo apolillado. Tengo anécdotas que me he quedado dormido en situaciones un tanto comprometidas, como a un La, gobernador en una entrevista. Pero aparte de eso, digamos. pero ¿cómo? Le estás haciendo la entrevista al ganador y le No, no, cabeceas. no, no estaba haciendo una entrevista, pero fui a Ah, una reunión con un gobernador, fuimos varios. conferencia de prensa, claro. Sí, en una visita a un gobernador, fue después de almorzar, yo estaba mal dormido, había tomado un poquito de vino y me senté en un sillón muy cómodo, el tipo empezó a hablar de algo que a mí no me interesaba y me quedé dormido. Bueno, un verdadero papelón. Bueno, pero yo, por esa circunstancia, un día mi mujer descubrió que había un elemento que se usa para los tipos que manejan y se quedan dormidos y que es Ah, este pato. ¿Eh? es para los que manejan. Mirá vos, no sabía Claro. el dato este. Entonces, te lo atás en el cuello al pato. La, la imagen es un poco. Esta es una imagen Ir manejando terrible. incluso. Lo que estoy entregando acá, después de 50 y pico de años, no se puede creer. Pero, Bueno, pero escúchame, vos vas te pones el manejando. pato, te pones el pato así, y si vos vas manejando Sí. y cabeceás, haces entonces el tipo se despierta. Me ¿No? imagino. Me Tipos imagino. que tienen que hacer a lo mejor grandes tramos, van solos, qué sé yo, se ponen el pato y por lo menos tienen una ayuda. Claro. ¿No? No sé, el camionero. Yo sé, el tipo que Exactamente. hace Bueno, los kilómetros. Si yo entonces, llego a ver para- yo te aclaro que desde el día que me regalaron el pato nunca lo usé, porque fue como un santo remedio, nunca más me quedé dormido. Porque aparte puede venir la amenaza. Si vos Pero te puede venir dormís, te meto el pato. Claro, pero bueno, pero él es la historia del pato, que alguna vez yo te he contado, Sí, y yo nunca pensé que ibas a exhumar esa historia, pero hoy Bueno, cuando recién gente, me estaba por gente sentar acá y vi externa. el pato, yo dije, me parece que esto viene mal. Pero bueno, Gente- para vos cualquier cosa, Robert. Gracias. Dignidad cero. Ese se llama Después este te quiero decir programa. que yo soy un tipo con chapa, ¿eh? Vamos, Fernando, bravo. ¿Vas a ir sacando Sacando, el bombo? parezco Copperfield sacando cosas. Sí, y acá te saco, menos la carne al horno con papas que no estaría apareciendo, ¿no? No, pero vos sabés que después de mucho insistir, yo al final había llegado a la conclusión de que mi casa no escucha en el programa de radio. Yo lo pedí durante un mes más o menos. Sí, en el Y al programa. final me lo agradecieron mi hija Lucía, mi mujer Andrea, que Lucía en ese momento estaba acá con Juani, y un día dijeron, te vamos a dar la noticia
hay carne al horno con papas. Porque aparte hemos hecho en el programa de todo tipo, si estás en una isla desierta, ¿qué te comés? Y vos decías asado al horno con papa, deciste, como en esas películas, ¿cuál es su último deseo? Asado al horno, y no llegaba el asado al horno con papa, que bueno, finalmente llegó. Te digo, mucha gente me está escribiendo, a pesar de que saqué los comentarios. ¿Algún acreedor no? No acreedor, pero gente que vos por ahí considerás tus amigos. A ver. Te quiero llevar a una situación y vos decime si alguna vez te ocurrió. Yo he tenido primeras citas con novias, con chicas que después no ha ocurrido nada, o personas con las que después tuve una relación, pero nunca me pasó en una primera cita ir vestido igual que la chica que yo iba a conocer. ¿A vos te pasó alguna vez? Sí. No sé si lo podemos hablar o es Sí, muy sí. complicado. Sí. Alguien que ya descubrirás quién es, me dijo, escuchá, dice, yo no sé si te va a traer quilombo contar esto, pero a mí es la primera vez en la historia de la humanidad que veo dos personas vestidas igual. Esa historia seguramente te la contó tu productor. Exactamente. ¿Viste? No quiero traer conflicto, pero me llamó mucho la atención la anécdota. Sí, cuando yo conocí a quien fue mi primer mujer, a Silvana, que la conocí en la casa del señor Yankelevich, que me invitaron a comer, y invitaron a comer a ella, y bueno, nos conocimos ahí, los dos habíamos sido vestidos con los mismos colores, no iguales, no era que aparecimos como mellizos. Claro. Lo mismo, claro, sí, con los mismos pollera, colores. Pollera vos no te pusiste. No, yo. Quiero claro, descartar unas cosas para situarlo mejor. O sea, entiendo que era una época muy loca, la tensión, no sé, pero quiero creer que fuiste con pantalones. Sí, yo fui con pantalones, pero la combinación de colores fue la misma. Idéntica. Una pequeña anécdota. Sí. Está bien, ahí y a Andrea la conociste también en tele, en radio, porque alguna vez me dijiste, no, pero, y creo que Andrea me contó, yo también iba a San Pedro, pero no, pero sí. Lo que pasa es que Andrea la conozco cuando Andrea tenía poquitos años, 8 años, o 9, ¿no? 8 o 9 años, y Andrea siempre recuerda, y yo también creo recordarlo, porque se lo he dicho, aunque obviamente ha pasado mucho tiempo de eso, que ella, yo ya trabajaba en los medios, y Andrea me hizo un reportaje, y yo le prometí a ella que me iba a casar con ella. Me estás jodiendo. No, en serio. Y Andrea siempre recuerda que ese casetito que tenía en el pequeño grabador que hizo el reportaje, lo había conservado durante mucho tiempo. Después, bueno, se le extravió, esas cosas que pasan, ¿no? Pero o lo grabaron encima o algo por el estilo. Claro. Pero siempre lo recordamos porque Andrea tenía familiares en San Pedro, pasaba los veranos en San Pedro, yo iba obviamente a San Pedro a pasar los veranos, así que nos conocíamos. Su abuela fue profesora mía en la escuela secundaria. ¿Profesora de qué materia? Bueno, profesora de anatomía estuvo conmigo. Por eso, ¿no? Porque vos fijate cómo aprendés con la abuela y después, ¿no? Tenés que encontrarse esa materia. Y después las clases prácticas. ¿Qué familia que te guió por la materia? Y vos sabés que yo siempre le digo a Andrea que su abuela, una de las cosas que decía, que hacíamos, viste, travesura, ahora cuando llevaban el esqueleto, sí, bueno, la gente lo vestía, le ponía gorrita, sí, la tiza en la boca, todas esas pavadas que hemos hecho en el colegio secundario. Y bueno, nosotros traían el esqueleto para la hora de anatomía, se lo vestíamos, y cuando entraba la abuela de Andrea, lo veía, ay, chicos, dice, hay que respetar el esqueleto, decía ella. A mí me quedó, no te quedó mucho, pero bueno, digamos que sos un tipo que tiene facilidad para los idiomas, lo hemos hablado muchas veces. La mía se ríe alguien de ahí afuera. Sí. Vos sos igual que yo. Me acuerdo un día que llegó Andrea Bocelli a la Argentina, ¿no? Y lo fuimos a recibir con el móvil de la radio, qué sé yo, y bueno, ¿qué hacen los mobileros? Por una cuestión de respeto, te dan el entrevistado a vos, ¿sí? Claro. Me tiraron a Andrea Bocelli.
Andrea, ¿cómo va? ¿Tutto bene? Y el tipo se largó a hablar, yo no pude seguir, no seguía. Es así, es Y así. eso que con el italiano te la podés rebuscar un poquito, qué sé yo, No sé, chapucear. yo fui a Italia con mi hijo y yo lo que hacía era decir Scuzzi y después hablar en castellano, ¿no? Scuzzi, ¿dónde está el Hotel Nacional? Y mi hijo me decía, ¿por qué decís Scuzzi? Eso es lo que me pone loco, me dice. Si después hablas en español con acento, no digas Scuzzi, no te entregues. Vos Bueno, tenés una gran... yo la primera vez que Sí. fui a Italia, la primera vez que fui a Italia, le digo a un tipo para ver si podía dejar un auto en un lugar estacionado para pasar la noche. Claro. Y entonces lo miro, no te olvides que yo la primera vez que fui a Italia fui con Silvana, y Silvana hablaba perfecto el italiano. Entonces, Que es lo pero peor que te puede pasar. yo Claro, me empecinaba en hablar yo en italiano, una cosa bochornosa. sí. Entonces lo miro al tipo y le digo, per la máquina, es lo mismo. Es un italiano del campo. Una cosa bochornosa. Es decir, ¿qué le quise decir? Le quise decir si era lo mismo dejarlo acá o dejarlo acá, pero mezclé una cosa. El tipo lo que debe haber dicho cuando llegó a la casa, vino ahí un loco. No, acá me dijeron esta frase en italiano, a ver si sabe lo que es. ¿Sapete qué cosa siete voi due? Sí, eso también te lo dijo tu productor. Y Gino Reni, que también Sí. participó de esta historia. Claro, ¿Esa me la podés traducir? ese era el final de Mesa de Noticias en el teatro. Ah, en el teatro. Era el final de Mesa de Noticias en el teatro, donde efectivamente terminaba con esa frase ¿Y qué que nos pasa? maltrataban en italiano, a Mesa y a mí. Sí. Te hago una Querido pregunta, porque el gordo Mesa. el gordo Mesa, que lo trajiste te dije, cuando lo trajiste al programa, yo te dije, estamos con Messi, para mí, ¿no? Para los humoristas que Extraordinario. hacemos Extraordinario. radio, estar con Sí. Messi. Aparte un tipo que, bueno, hablemos un toque de Mesa Noticias porque quiero hablar de la tele. Un tipo que escribía los guiones prácticamente en el día, porque vos me dijiste muchas veces que como iban en vivo y se escribía en el día todo. Mirá, el gordo Mesa, por lo que yo tengo entendido, se levantaba a las 5 de la mañana y escribía parte de lo que se iba a grabar en Mesa de Noticias en lo que llamaban exteriores, lo que se iba a grabar en las primeras horas de la mañana. Así que la producción tenía que tener ese libreto a las 8 de la mañana en el canal para poder armar toda la facilidad y poder salir a grabar. Y el gordo terminaba eso y se iba a Radio Belgrano a hacer un programa muy exitoso que se llamó Tenis de Mesa. Claro. Era un programa humorístico que él había traído desde Córdoba, que hacía eso en Córdoba, ¿no? Que era realmente muy atractivo, un programa con mucho humor, todo libreteado, con locutora. Bueno, fantástico. Y después terminaba su programa y volvía a la casa y después de descansar un rato y todo lo demás, escribían la parte que nosotros grabábamos en el estudio, él y Faruk. Claro. Le ayudaba, ¿no? A escribir y compartían la autoría del programa. Así que, y ellos, yo lo recuerdo, escribían, en aquellos años escribían sobre el stencil, y ahí Sí. nomás sacaban las fotocopias, y nada, nos daban a nosotros los libretos, y los memorizábamos en los pasillos, con Gino Reni, con Paquito Fernández de Rosa, con Gianni Lunadei, con todos los integrantes del programa, y lo memorizábamos ahí en los pasillos del canal, en los camarines, y después íbamos a grabar. Y me contaste una travesura que hacía Gianni Ludaey, que según me lo describiste muchas veces era un tipo muy divertido. Extraordinario. Fuera del set. Extraordinario. Tenía la broma oportuna en el momento justo. Era una cosa extraordinaria. Nosotros, precisamente por esto que te cuento, a veces poníamos los papeles de los libretos como ayuda a memoria. Y los poníamos en los escritorios, lo acomodábamos como para pegarle una ojeada cuando podíamos. Y arrancábamos la toma y Gianni Lunadei decía, bueno, acá hay muchos papeles. Lo primero que hacía, fuera del libreto, y levantaba todo lo que nosotros habíamos distribuido para poder ver. No, terrible. Pero eso creaba un clima, Robert, espectacular, un clima de grabación espectacular, claro. espectacular. Tener a un tipo así metido en el grupo es como que te arregla mucho quilombo.
aquel año, viste, hay cosas que pasan en la vida profesional nuestra que a veces la disfrutás más con el recuerdo de como cuando la hiciste. Claro. Muchas veces pasa, ¿eh? A mí me ha pasado. Yo no sé si es producto del nervio del momento, de la responsabilidad del momento, pero yo hoy escucho anécdotas o recuerdo anécdotas de mesa de noticias y yo te digo que pasamos fenomenal, fenomenal. Mirá, cuando fuimos al teatro a hacer mesa de noticias en el Teatro de Mar del Plata, a mí el Tano Reni y Paquito Fernández de Rosa y Gianni Lunadei me tenían de punto. A mí las cosas que me han hecho en el teatro, te voy a contar solamente una. Por ejemplo, nada, yo en un momento de la circunstancia de una escena yo tenía que agarrar un bolso e irme. Y los tipos me lo llenaron de piedras. Y yo agarré el bolso y no lo pude levantar nunca. Lo saqué arrastrando de escena. Bueno, pero todo eso, viste cuando es un acto mecánico, pasás por un lugar, levantás un bolso y salís. Bueno, yo hice así y me quedé, no pude levantar el bolso. Otro día... Hay que laburar eso, ¿eh? Hay que meter la piedra, hay que pensarlo. Sí, exactamente. Otro día, la escena era que yo estaba en mi departamento y yo supuestamente trabajaba en un canal de noticias, en mesa de noticias. Claro. Y un día estoy yo ahí en escena y en un momento de la escena yo miraba al público y yo no veía lo que pasaba atrás. Y se abrió la puerta del departamento y yo me doy vuelta y entró Papo, Michelle Peyronel y los otros dos integrantes del grupo Riff. Vestidos de cuero, cadenas, todo el look de ellos. Una cosa... Yo digo, ¿qué hago con estos tipos acá en el escenario? No sé si te queda claro. Bueno, y Papo tomó la palabra en ese momento y me dijo, bueno, no, mirá, te venimos a hacer planteo porque no nos están dando manija para el recital y bueno, queremos que tu canal se ocupe. Bueno, decía yo, ya nos vamos a ocupar, qué sé yo. Bueno, me fueron a hacer un planteo de publicidad y yo tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera. Yo recuerdo que lo único que le decía es, bueno, espérenme en la puerta de la catedral mañana a las 7 de la tarde que le vamos a hacer la nota, decía yo. Yo me lo quería sacar de encima. No sé si te queda claro. Pero vos fijate otra vez, lo pensaron, hicieron venir a Papo, Totalmente. Todos. Totalmente. Y tu productor era cómplice de todas esas cosas. Cómplice, me duele mucho. Ahora me da temor. Yo digo, ¿qué me va a pasar a mí un día? Prepárate que algún día te va a pasar. Igual, vos hiciste tele, hiciste muchas cosas en tele. La que nos salta a todos es Cambalache, pero hiciste muchos programas de todo tipo. Sin embargo, tu domicilio es el aire, digamos. La radio es el lugar donde vos, digamos, vos no tenés como un sueño. Te digo, hiciste muchas cosas en televisión, pero hoy no tenés un sueño pendiente en la tele, ¿o sí? No. Mira, yo nunca tuve sueños pendientes ni tuve sueños desmedidos, porque en este trabajo mucho depende de vos, pero mucho también depende de las circunstancias que te rodean y de las posibilidades que te aparecen en la vida profesional. No todo lo que uno, digamos, pretende o imagina que va a ser, finalmente termina concretándose, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca me puse el horizonte demasiado lejano. Fui tratando de hacer las cosas que me iban dando oportunidades y tratando de quedarme conforme y entregarle a ese trabajo que yo hacía todo lo más que yo le podía entregar, porque yo sabía que eso me reciclaba a futuro, ¿no? Yo creo que en este mundo nuestro, lo mejor que te puede pasar es que el trabajo de hoy lo hagas bien, que es lo que finalmente te va a reciclar a futuro. Y no tener el horizonte muy largo, no generarte demasiadas expectativas, sino que todo lo que se te ofrece, tratar de hacerlo de la mejor manera. Pero yo te digo, hacer el mejor programa que sueñes en la radio o en la tele, siempre me vas a decir, no, prefiero hacerlo en la radio. Pero lo que pasa es que fue mi primer sueño, Roberto, la radio. Yo obviamente me vine a Buenos Aires con la intención de trabajar en la radio y también trabajar en la tele. Pero para mí la radio siempre fue mi reaseguro laboral. Te lo dicen a veces los actores en la relación del teatro y la televisión. Exacto.
los actores sienten que el teatro es más su ámbito que la tele. La tele es un trabajo, el cine, un lenguaje, el cine, pero vos te formás para ser actor de teatro, ¿no? No te Claro. formás para ser actor de televisión. Después aprendés los mecanismos, los secretos de la televisión, del cine, pero vos te formás para ser actor de teatro. Yo me formé para ser locutor de radio. Después vino lo de la tele, la posibilidad de trascender, de laburar, de hacer programas diversos, entretenimiento, periodístico, qué sé yo, un montón de cosas que también yo me fui planteando y fui tratando de abrir el horizonte lo más que podía, ¿no? Pero básicamente yo soy, si vos me decís qué sos, soy locutor de radio, ¿no? Yo soy Claro. locutor de radio. El sábado o el viernes, cuando se celebra el Día del Locutor, es mi día, es el Día del Locutor, el 3, ¿no? Te voy a hacer una pregunta jodida, la voy a sacar a Tete Custaró para que no se te complique la respuesta. Tete Custaró, mentora de la frase si tuvieras cuello te ahorco. Nombrame por ahí 3 personas con las que laburaste, me la está pidiendo una persona esta pregunta, y que te marcaron que vos decís, no hace falta, digamos, vas a dejar muchas afuera, pero 2 o 3 para entender quiénes son esas personas que vos decís, este me marcó, me cambió la cabeza, este me enseñó. Bueno, en la tele, Gustavo a mí me enseñó mucho. Yo vengo de una escuela diferente a la que tuvo Gustavo, pero en el fondo, cuando coincidimos, yo me di cuenta de que este era el tipo que mejor me aconsejaba y el tipo que mejor entendía este trabajo de la tele. Cuando digo vengo de una escuela distinta, vengo porque yo vengo de la escuela de Goar Mestre y Gustavo Claro, se formó en la escuela del Canal 9 y de Romay, ¿verdad? Pero claro. en un momento coincidimos en hacer, qué sé yo, programa como con ustedes, por ejemplo, que era un programa periodístico que Gustavo producía y yo hicimos con Néstor Ibarra en el Canal Claro. 13 durante toda una temporada. Y a partir de ahí, bueno, la relación fue mucho más intensa, fue mucho más productiva y después finalmente Gustavo es el responsable del siglo XX Cambalache para que yo lo hiciera con TT. Así que en el mundo de la tele, yo te digo que tuve en ese sentido una coincidencia de ideas muy grande con Gustavo. Hicimos también un programa de juego que se llamó Fair Play, que Sí, por durante supuesto. un año, que lo hicimos en realidad por el verano, después terminamos cruzando todo el año y todo el invierno. Así que, bueno, nada, simplemente eso. Y en la radio, qué sé yo me formé viendo el espejo de Antonio Carrizo, por ejemplo, ¿no? Que Antonio me Claro. parece que nos dejó una enseñanza fenomenal. Yo tuve la posibilidad de tener compartida la presencia mía en Rivadavia cuando él estaba, y eso a mí me reconfortó en la vida de una manera fenomenal, porque creo que Antonio está en lo más alto de pedestal, Sin como duda. está Cacho, pero yo con Cacho nunca laburé con Fontana, Claro. siempre lo admiré de lejos, como a Larrea, siempre los admiré por todo lo que hicieron, pero nunca laburé con ellos mano a mano. Con Antonio de alguna manera tuve alguna otra relación. Y después, qué sé yo, haber trabajado 13 años con Alfredo, a mí también me enriqueció mucho, 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 Claro. porque me dio una forma de mirar, de tener una responsabilidad periodística, de encarar un trabajo, de enriquecer un poco el laburo del locutor y del animador que soy, pero con una cuota periodística, con la responsabilidad, la visión, la amplitud de criterio que tenía un tipo como Mira, Alfredo, ¿no? se pasó volando y esto se corta, Bravo, te explico cómo es. Se corta y Ah, sí. cagamos y no lo puedo subir. Te hago solamente un pedido que me dicen ahí en tu casa, que tenés sí, un montón de maletines con cosas, con papeles que guardás y todas las porquerías que traes, si aprovechás la cuarentena para tirar todo un poco, ¿eh? Que En no eso se puede estoy, tener 3, en eso estoy. mochila, valija. Mirá, Ahí está los fuerte el aplauso acá, claro, sí, sí. Bueno, Fer, tenemos que cortar, me hubiera quedado 3 horas más. Te Bueno, quiero mucho Robert, y te admiro mucho y te bueno, agradezco mucho. yo también te quiero Porque, mucho, mucho, mucho y te admiro profundamente y me encanta ser tu amigo y tu compañero de laburo. bueno, anda a tirar los maletines. Chao, Fer.